¿Eres Pedro? Hola Pablo, ¿Qué tal? buenos días. Me alegro de saludarte. ¿Me oyes bien? Sí, pues perfectamente, sí. Tú también a mí, ¿no? A ver. Pablo 2, Cuéntame. un Sí, placer de verdad tenerte aquí pues, con nosotros. un Desde gusto. desde el minuto uno que se te habló del proyecto dijiste que sí, así que muy agradecido. Esta es la primera entrevista del año y nada, agradecértelo de verdad, Pablo. Muchas gracias. Un placer. Mira, Pablo, a ver, quería hacer una introducción tuya porque casualmente creo que esta es la adecuada. Yo te le iba a preguntar si querías introducirte tú. Pero hablando con Sonia, una compañera que tiene un grupo de yoga, y puso cuando se enteró que te íbamos a entrevistar, pues ella a la gente de su grupo comentó, escritor erudito, filósofo, sacerdote cristiano, practicante de meditación budista, fundador de la red Amigos del Desierto, buscadores de la montaña, y sigue diciendo, los grandes personajes de este siglo unen las vías que dirigen a la luz, no ven diferencia, ven caminos a recorrer. Si hay alguien que hable con propiedad, sabiduría y experiencia, ese es Pablo II. Bueno, muchas gracias. Me siento un poco abrumado con todas estas cosas que decís. Hay alguna incorrección, alguna imprecisión, ¿no?, en la presentación, pero vamos, tampoco tiene, no sé si queréis que te lo aclare Claro, o... claro, por supuesto. Sí, pues vamos a ver, empieza de nuevo si quieres y te voy interrumpiendo para que haya más rigor, ¿no?, en la Sí. presentación, ¿no? Escritor erudito. Bueno, lo de erudito, yo no me siento erudito, la verdad. O sea, decir, pues erudito es el que sabe muchísimas cosas y yo no sé muchas cosas. Esa es la verdad. O sea que yo, escritor sí, porque eso es incontestable, escribo libros, pero erudito no me definiría nunca así yo a mí mismo, ¿eh? Pero bueno, Filósofo. en realidad tampoco. Yo estudié, bueno, es verdad que estudié filosofía también, pero vamos, si acaso teólogo, porque lo que luego hice fue la teología, me doctoré en teología, ¿no? Mm. Pero en fin, los estudios tampoco me defino mucho por ellos, pero está bien que pongas un teólogo, ¿no? Más que filósofo, si acaso, ¿no? Vale. Sacerdote cristiano. Sí, soy cura, sí. Y fue practicante de meditación budista. Sí, fui durante 7 años practicante de meditación zen, Mm. si bien luego lo dejé. O sea, el zen me devolvió a la contemplación cristiana y entonces ahora yo practico en la tradición mía, que es el cristianismo, ¿no? Pero siempre con mucho respeto hacia otras tradiciones y siempre pues con amigos y, en fin, buscando el diálogo interreligioso, ¿no? Muy bien. Fundador de la red Amigos del Desierto. Sí, sí. Vale. Buscadores de la Montaña era el grupo que había creado antes Mm. que era un grupo de diálogo interreligioso, pero de ahí nació este grupo de Amigos del Desierto, que es un grupo que meditamos, una red de meditadores, meditamos en la tradición de los padres del desierto, que es la tradición cristiana, pero siempre abiertos también a todas las personas que quieran unirse a nosotros, ¿no? Muy bien, muy bien. Pablo, ahora un poco basándonos en lo que has dicho de escritor, yo supe de ti la primera vez debido a tu gran obra literaria de la biografía del silencio. ¿Nos puedes contar un poquito en qué momento de tu vida escribiste ese libro y cuál fue la necesidad de compartirla con el resto? Este libro lo escribí en el 2010. Me acuerdo, en la Navidad de 2010 estaba yo en el monasterio de San José de las Batuecas, que es un sitio maravilloso entre Salamanca y Cáceres, y ahí fue donde empecé a escribir, ¿no? O sea, en realidad, más que empezar a escribir, yo tenía un diario de meditación y llevaba más o menos 5 años, desde el 2005, meditando en el mundo del Zen. Y entonces yo apuntaba en un cuaderno pues un montón de cosas, ¿no?, de lo que yo iba sintiendo, experimentando. Y cuando tenía ya, no sé, 500 páginas, pensé, seguro que aquí hay ideas buenas, ¿no?, para compartir. Entonces empecé una tarea más bien de resta, de quitar, ¿no? O sea, que la biografía del silencio nace de esta tarea, nace de un diario de meditación y nace de una tarea más bien de quitar, ¿no?, de quitar todo lo anecdótico y quedarme nada más con lo
con lo sustancial. Luego tardé como un año en cuajar el libro, ¿no? Pero más o menos, no sé si como 7 o 8 meses después de aquello ya estaba el libro pergeñado, ¿no? Genial. Y Pablo, ¿el silencio realmente podemos definir lo que es el silencio o es más bien una experiencia directa? ¿O podríamos hablar un poquito qué es el silencio para ti? Pues toda aproximación con palabras pues es necesariamente limitada, ¿no? O sea, pero yo diría que el silencio es ese espacio y tiempo que posibilita la escucha, ¿no? En el que sucede todo, ¿no? Ujú. Es como definir el blanco del papel, ¿no? O sea, en el que tú escribes, ¿no? Pues tú escribes gracias a que hay un papel en blanco, ¿no? Pues todo sucede gracias a que hay un fondo de silencio, yo diría, ¿no? Eh, entonces, digamos que el silencio lo que posibilita es la capacidad de escucha, la capacidad de recibir lo que hay, ¿no? Mm, Sin silencio no podemos acoger lo que hay, ¿no? Con silencio todo empieza a ser más expresivo. O claro. sea que yo diría que el silencio es el fondo en el que resuenan todas las cosas. Mm. ¿Y ese silencio es algo a conquistar o simplemente es un darnos cuenta de parar un poco ese ruido mental en el que siempre estamos? Ya cuando uno para un poco ese ruido mental, ¿ese silencio puede aparecer? ¿O tú crees que es algo que tengamos que ir hacia ello? Pues un poco las dos cosas, ¿no? O sea, mm, el silencio está ahí, eso es indudable, ¿no? Pero nosotros lo tapamos con activismo, con ruido, con nerviosismo, con tantas cosas, ¿no? Entonces, digamos que la meditación se ha inventado Mm, para descubrir el silencio, ¿no? Entonces es un ejercicio de silencio, de silenciamiento, para que todo lo que está ahí pueda emerger, ¿no? Entonces, yo más que de conquista hablaría de descubrimiento, ¿no? O sea, el silencio se va descubriendo poco a poco. Eh, es algo parecido al amor, ¿no? O sea, decir que tú el amor no lo tienes de un día para otro con una persona, sino que lo vas fraguando. Hay momentos de exaltación, momentos de oscuridad. Pues con el silencio pasa exactamente igual, ¿no? O sea que es una historia de amor, ¿no? Que los místicos o las personas espirituales tienen o intentamos tener, ¿no? mm. Las personas que tenemos esta búsqueda espiritual, ¿no? Con el silencio. Y has nombrado la palabra meditación. ¿Se puede decir que meditación y silencio son sinónimos o tú distinguirías? También podremos hablar un poco, si quieres, etimológicamente, dónde viene la palabra meditación. Sí, no, yo no lo estoy diciendo como sinónimo, sino que digamos que la meditación es el ejercicio del silencio, ¿no? O sea, Ujú. o el ejercicio del silenciamiento, si quieres mejor, ¿no? Eh, mm, la palabra meditación viene del latín meditatio, que significa estar en medium, permanecer en el centro. Entonces, digamos que la meditación es un peregrinaje a nuestro centro. Normalmente estamos fuera, estamos en la superficie, estamos en muchas cosas, ¿no? Entonces se trata de unificar, de tender hacia ese centro, ¿no? Estar en el centro es fundamental porque solamente si estamos centrados hacemos las cosas bien, ¿no? O sea, si tú estás centrado y ya te toque hacer una tortilla francesa o un informe, pues lo harás bien porque estás en tu centro, pero si estás disperso, pues ni la tortilla francesa, ni el informe, ni nada. Es como un compás, siempre pongo el ejemplo del compás, que si tú pinchas la aguja bien, pues el otro polo del compás hará círculos perfectos porque está bien pinchado, pero si no lo pinchas Mm, bien, pues entonces justamente buscamos nuestro centro, ¿no? Por eso nos sentamos, ¿no? Meditar es aprender a sentarse, ¿no? ¿Qué significa aprender a sentarse? Pues aprender a encontrar nuestro asiento vital, ¿no? Porque siempre estamos inquietos buscando cuál es nuestro lugar en el mundo, qué tenemos que hacer, qué tenemos que ser, dónde tenemos que viajar, con quién tenemos que estar. Siempre estamos inquietos, ¿no? mm, Y entonces nos sentamos para aprender a asentarnos en la roca del ser, ¿no? Que los cristianos lo llamamos Cristo, ¿no? Pero en definitiva es buscar un punto fijo, ¿no? Desde el cual todo puede moverse, pero tenemos ese punto fijo, ¿no?
Yo suelo poner la metáfora del río, ¿no? El río es verdad que cambia, ¿no? Que la vida es un flujo permanente, ¿no? Pero también el río no es solo agua, el río también son piedras que están al fondo. Entonces, cuando el medita busca estar en esa piedra, ¿no? Desde la que ver cómo todo va pasando, ¿no? Qué bueno. Me gustaría también, cuando lanzamos la entrevista que te íbamos a hacer en la cabecera de la portada, pusimos una frase que nos encantó, que tú decías que meditar es sencillo, lo difícil es querer meditar. Mm. ¿Puedes un poco aclarar a qué hace Sí, referencia, a qué apunta esta frase tan maravillosa? Porque mucha gente creo que hoy en día se confunde a la sí, hora también de lo que es la palabra meditación. También ha llegado como un poco una moda, un new age, y todo el mundo claro. quiere meditar, pero meditar es simple, lo difícil es querer. ¿Puedes un poquito Sí. aclarar esto? Sí, la práctica de la meditación en sí misma es sencilla, porque realmente se trata simplemente de sentarse, de respirar conscientemente, de poner tu atención en un punto del cuerpo, ¿no? O sea, y si lo haces con esta tradición que yo sigo, pues recitar una palabra sagrada, un mantra, ¿no? Y realmente el asunto es eso, no tiene más misterio. O sea, el cuerpo, la palabra y la respiración, ¿no? O sea, no tiene más. O sea, que en principio es algo muy sencillo que todo el mundo puede hacer, no hace falta tener grandes estudios ni grandes capacidades, ¿no? O sea, pero siendo muy sencilla la práctica, lo que resulta difícil es determinarse a hacerlo, ¿no? Y realmente hacerlo y perseverar, ¿no? ¿Y por qué es tan duro? Porque el silencio o la meditación nos pone ante un espejo lo que somos. Como nada nos lo saca. Como nada nos lo saca, el silencio nos lo saca, ¿no? Y lo que somos en general no nos gusta. No nos gusta. Entonces, como no nos gusta, no queremos mirarnos, no queremos escuchar y preferimos pues, llenarnos de actividades, de cosas, ¿no? Esa es la dificultad. La dificultad es que, que meditar es una forma de conocerse a uno mismo de manera muy directa, un poco salvaje, eh, y eso pues, nos asusta. Totalmente. Mira, Pablo, como tenemos algunas preguntas aquí que también nos han hecho nuestros seguidores, y ahora va un poco a colación con lo que estás diciendo. Tamia, por ejemplo, preguntaba, ¿crees que la meditación es para todo el mundo? Es una duda que ella tenía, si es una capacidad que todos podemos acceder a la meditación. Yo creo que la meditación es para todo el mundo, menos para los que tienen un trastorno psíquico importante, Mm, ¿no? Porque cuando tienes un trastorno, la meditación te agiganta el problema, mm, ¿no? Te la agiganta e incluso te puede hacer mal, ¿no? Yo he visto algunas personas que no les ha ayudado, ¿no? O sea, es decir, que en general para cualquier persona, joven, mayor, pero que no esté enferma psíquicamente, claro, aquí todos somos unos neuróticos perdidos, ¿no? Pero entonces no se sabe hasta a quién, pero vamos, me refiero a trastorno importante, ¿no? No simplemente tener un poco no sé, de nerviosismo o de angustia, ¿no? O sea que sí, yo creo que es para todos. Todos podemos, todos tenemos el derecho y el deber de tener una aventura interior, o sea, no somos pura exterioridad, somos también interioridad, ¿no? Entonces, visitar esa interioridad es necesario y es bueno para todos. Ella preguntaba también, aprovechamos ya hacemos sus dos preguntas, ella decía que si el ser humano siempre ha estado hacia afuera, o esta tendencia de la mente es algo que ha venido con la evolución de la sociedad moderna. Pues un poco las dos cosas. O sea, yo creo que por una parte siempre hemos tendido hacia afuera, pero claro, evidentemente en la sociedad contemporánea, con todos los medios electrónicos y con todos la posibilidad de desplazamientos y con todos los estímulos, en definitiva, pues muchísimo más, ¿no? O sea, decir que nuestro estilo de vida tan intensivo y tan multitarea, ¿no? Mm, Hace que la meditación sea una necesidad mucho más fuerte que, no sé, cuando se vivía en un pueblo y la vida era una vida más sencilla y la contemplación era algo mucho más natural, porque la gente pues estaba en un mismo sitio siempre, ¿no? claro. O sea que las dos cosas siempre ha existido, es decir, que ha costado ir hacia adentro, lo parece que lo externo se te impone, mientras que lo interno se te propone, es más una opción, es más un camino libre, ¿no? Lo otro es más casi una necesidad, ¿no? Mm. Pero en el mundo de hoy, desde luego, pues es claro, ¿no? Que yo creo que la moda surge y va a durar, ¿eh? O sea, porque el estilo de vida que estamos siguiendo, pues es un estilo de vida, no sé, con muchas contrapartidas para la salud, ¿no? Claramente.
Pablo, ¿y en qué momento, creo que fue jovencito cuando tú tomaste contacto de la meditación, y una vez que tomaste contacto con ella, ya fue algo que tú empezaste a integrar en tu día a día debido a la necesidad y a esos frutos que tuviste que podías alcanzar con la meditación? ¿Fue muy jovencito cuando tú empezaste? Yo empecé muy joven, empecé porque con 14 años leí un libro que se llamaba El tercer ojo, de un falso lama que se llamaba Loxon Rampa, y luego me leí todos los demás libros, ¿no? El médico de Lhasa y no sé Mm, cuántos más, ¿no? Y entonces yo me quedé muy fascinado, o sea, mm, porque yo siempre había tenido, bueno, siempre empecé a tener entonces, ¿no? Pues una, bueno, una búsqueda espiritual, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, y entonces me peleé, me rapé, me senté a meditar sin saber en qué consistía el asunto, ¿no? Convencí a un par de colegas del colegio para que lo hiciesen conmigo y ahí quedó la cosa, ¿no? O sea, es decir, que no supimos hacer nada más, ¿no? Luego yo recuerdo que con 16 años un profesor de filosofía nos hizo una relajación en clase mm, y eso me impresionó mucho y desde entonces pues yo practicaba la relajación, ¿no? O sea, también, ¿no? Y luego ya a los 20 años entré en un seminario y ahí también pues me enseñaron la oración cristiana, ¿no? Y había un grupito de personas, ya cuando tenía 22, 23 años, éramos tres o cuatro, que nos fuimos en verano a El Arca, que era una comunidad de neogandianos, no violentos, ¿no? mm. Y, porque yo desde el principio tenía mucho interés en el diálogo interreligioso, desde que era muy joven, con 20 años, ¿no? O sea, entonces estuvimos allí un verano, varios meses, meditando también con ellos, ¿no? En una tradición de Gandhi, la tradición de Gandhi, ¿no? Mm, Y bueno, y así he seguido más o menos hasta que ya en torno a los 40, yo tengo la 57, ujú. pues ya empecé a interesarme por el Zen de manera más explícita y ya después de practicar por mi cuenta un año o dos, pues ya busqué un maestro y he pasado por tres maestros distintos hasta que a los 40, hasta que a los, como 7 años después, 47 o así, 48, el propio Zen me devolvió a la tradición cristiana, ¿no? Me mostró que también en esta tradición mía o nuestra, el cristianismo en Occidente, pues hay práctica meditativa que yo no conocía, ¿no? Mm, muy bien. Aprovechando también ahora que has hablado del maestro, Sonia nos decía, he escuchado que hablas de la importancia de un maestro. ¿Qué pasa cuando no hay un maestro que auténticamente despierte respeto en ti? Pues estamos jodidos, no hay un maestro, porque si no hay un maestro es difícil para un discípulo, ¿no? Mm, Es verdad que lo esencial es el maestro interior, ¿no? Pero también es verdad que, que es el maestro exterior el que te despierta tu maestro interior, ¿no? Es decir, si no tenemos alguien que encarna una propuesta, pues cómo creer en ella, ¿no? O sea, y dónde aprender, ¿no? Es decir, que tú imagínate que no tienes un maestro que te enseña a leer y a escribir, nada más tienes libros. Bueno, pues lo tienes muy difícil para aprender a leer y escribir o sea, igual que tú te inicias a la palabra con un maestro, pues te inicias a la experiencia también con un maestro, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la transmisión, tanto en el budismo zen como en el cristianismo, es de persona a persona. Es por el oído, es por testimonio, ¿no? Es por la irradiación, ¿no? Que tienes que verlo de alguna manera, ¿no? Claro, yo siempre digo, no se trata de que encuentres a Ramana Maharshi. Si encuentras a Ramana Maharshi, pues qué suerte, ¿no? Porque te has encontrado a uno de los más grandes de claro. todo el siglo, pero basta que sea alguien que vaya un poco por delante de ti, que tenga credibilidad, ¿no? Que realmente sea una persona honesta, ¿no? Que Mm, hay algunos que son honestos, ¿no? O claro, sea, que, que- o sea, yo creo que hay que buscarlo, el maestro, hay que ¿no? buscarlo. Aunque luego más bien es él que nos encuentra a nosotros, ¿no? Pero también es verdad que dicen que aparece el maestro cuando estás preparado, ¿no? Es decir, cuando realmente tienes mucha sed, ¿no? Bueno, yo tuve mucha suerte porque de jovencito con 20 años encontré a una persona, que un sacerdote católico que para mí fue un maestro, ¿no? O sea, es decir, y luego ya en torno a los 30 encontré a otro maestro, un monje benedictino alemán maravilloso, de que siento todavía un respeto inmenso hacia él, ¿no? Sé que me abrió un horizonte nuevo, ¿no? Con 30 y pocos años, ¿no? Y luego, ahora a los 50, hace 7, 8 años, me encontré a Yalix, a Franz Yalix,
que lo considero mi maestro de meditación y que realmente tiene un poder de irradiación brutal, ¿no? O sea, decir que son gente admirable, ¿no? Y es importante, te quiero decir, si no lo encuentras, pues búscalo, ¿no? O sea, búscalo, porque no hay muchos, pero hay algunos. Ella dice también, dice que hoy en día la tecnología nos permite acceder, aunque no personalmente, a ciertas personas, a quien puedes considerar maestro. Ella pregunta, ¿piensas que puede servirte como maestro alguien que no conoces personalmente? Sino, me imagino que se refiere a como que te inspira a esa persona por lo que hace, por lo que dice, aunque no la conozcas personalmente, o esa transmisión no es tan directa y no es tan aconsejable que tener un maestro piel con piel. No lo sé. Yo creo que piel con piel es muchísimo mejor, pero también es verdad que podemos encontrar fuerza en personas que de pronto, pues, no sé, leemos libros o vemos vídeos, ¿no? Que de pronto hay alguien que dice cosas interesantes o que nos parece fiable. Yo creo que seguramente la respuesta es que sí, que seguramente podemos encontrar a alguien aunque no sea piel con piel, como dices tú, ¿no? Pero, pero piel con piel es muchísimo mejor, claro, porque es mucho más directo o sea, es como enamorarse por la videocámara. ¿Te puedes enamorar? Pues sí, te puedes enamorar por la videocámara, ¿no? O sea, pero, pero no tiene color, ¿no? Con tener a tu chica o a tu chico cerquita, ¿no? O sea, no tiene color, ¿no? Claro. Pablo, escuché por ti la primera vez la palabra heliomaquia. ¿Puede Sí, ser? ¿Es así? ¿Es correcta? sí. Creo que entendí como algo, como que era algo que te lleva hacia esa luz, pero ¿a qué te referías? ¿La palabra en sí en general? ¿A qué se En refiere? realidad la palabra es una palabra que inventó mi abuelo, Ah, que era Eugenio d'Ors, que era un filósofo, mm, y tiene un libro que se llama así, Heliomaquia, el combate por la luz. Jugaba con el tema de tauromaquia, ¿no? O sea, mm, decir, los dibujos sobre los toros, ¿no? O sea, pero helio significa luz, ¿no? Entonces era el combate por la luz, ¿no? Eh, él hablaba fundamentalmente del pensamiento, ¿no? O sea, de la ilustración, ¿no? De los ilustrados, ¿no? Que de alguna manera buscan la luz en medio con las palabras, ¿no? La luz de la filosofía, del pensamiento, ¿no? Pero también se podría aplicar a la búsqueda espiritual, ¿no? mm, Como un combate por la luz, ¿no? De hecho, ahora en breve, dentro de un par de semanas, voy a sacar un libro nuevo, mm, que he estado trabajando estos últimos 4 o 5 años en él, que se llama Biografía de la Luz, mm, precisamente, de la luz, ¿no? Y es una reflexión sobre cómo las palabras de la tradición cristiana, los del Evangelio, ¿no? Pues realmente son como mapas de la conciencia y que nos pueden arrojar mucha luz, ¿no? Que necesitamos, ¿no? Porque, bueno, tantas veces pues la vida está llena de sombras y de oscuridades, ¿no? mm. Ahora que acabas de nombrar lo de las sombras, me ha venido otra pregunta que nos ha hecho Leo. Dice, ¿a través de qué rutas o caminos de sanación podremos ponernos en contacto con nuestras sombras enajenadas para poder después integrarlas en nuestro ser de luz? Caminos de sanación, me imagino que será pues un poco lo que hemos hablado, ¿no, Pablo? Tanto puede ser el budismo zen, el cristianismo, ¿no? Me imagino que serán esos caminos, ¿no? O sea, lo primero sería identificar bien qué es una sombra, ¿no? Porque, bueno, estamos utilizando el lenguaje de Jung, ¿no? O sea, que fue el que habló en estos términos, ¿no? Y muchas veces lo equivocamos con otras cosas, ¿no? O sea, en realidad la sombra es el ego herido, ¿no? Y la sombra emerge en la práctica de la meditación, al menos tal y como yo la entiendo y tal y como yo la explico, ¿no? Es decir, cuando tú te sientas a meditar, tú te encuentras con tres cosas. Primero, te encuentras con una cierta inquietud corporal, es decir, que te cuesta estarte quieto, te pica aquí, te pica allá, te duele, tal. Eso es lo primero. Una vez que lo transitas en buena medida, te encuentras con la distracción mental, es decir, que estás con la loca de la casa, que decía Teresa de Ávila, ¿no? Con muchas cosas en la cabeza. Y una vez que eso está más o menos transitado, no significa superado del todo, porque distracciones vamos a tener siempre, eh, te encuentras con las heridas del alma o sombras, ¿no? ¿Qué son las heridas del alma sombras? Pues son todo lo que no, todo lo que está en el inconsciente y que el proceso de meditación va haciendo que emerja, ¿no? Emerge no para fastidiarte, sino emerge para ser sanado, ¿no?
Entonces, ¿cómo emerge? Pues emerge en forma de imagen o en forma de dolor, ¿no? O molestia, ¿no? O sea, en forma de imagen emergen las sombras conscientes. Por ejemplo, si tú estás meditando y te viene la imagen de tu madre permanentemente o frecuentemente, significa que ahí hay un asunto que tienes que resolver con tu madre, porque si no, no te aparecería tantas veces, ¿no? Así aparecen las sombras conscientes. Tú sabes que con tu madre tienes algo que resolver, algo pendiente, ¿no? Y en cambio las sombras inconscientes, es decir, que no sabes cuáles son, aparecen en forma de dolor o de molestia. Por ejemplo, presión en el pecho, puedes sentirlo al meditar, ¿no? O de pronto mucho frío o mucho calor, o sudoración, o lágrimas. Lágrimas, mucha gente lo conoce, ¿no? Cuando todo eso pasa es que te estás purificando, están emergiendo sombras, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era eso, que a través de qué rutas o caminos de sanación podremos entrar en contacto con estas sombras Sí, para darle luz. sí. Pues yo diría que fundamentalmente que te acabo de decir, la meditación, La ¿no? La práctica de meditación. meditación va haciendo surgir esto. Ahí sí que es muy necesario un maestro, ¿no? Que te acompañe, ¿no? Alguien que te ayude a discernir, ¿no? O sea, decir que el maestro mío, Yalix, tiene tipificadas las sombras en estas 5. ¿eh? Si durante la práctica meditativa sientes inseguridad, inferioridad, insatisfacción, miedo o culpa, eso tiene toda la pinta de poder ser una sombra. ¿No? Es decir, que en cambio si estás pensando, yo qué sé, en lo que te vas a preparar para cenar o en que tienes mañana que hacer una visita a no sé quién, pues eso no es una sombra, eso es una distracción, eso es otra cosa diferente, ¿no? Pero esto de insatisfacción, inseguridad, tiene que ver con tu imagen ante ti mismo, imagen herida de ti mismo, ¿no? Si tienes una imagen herida de ti mismo, entonces podemos hablar con rigor de sombra. Y esto es importante porque según experimentes en tu conciencia unos fenómenos u otros, hay que responder con una pedagogía u otra diferente. Por eso es importante un maestro, para que te ayude a discernir, ¿no? A cotejar, ¿no? Y para que realmente pueda haber un progreso espiritual, ¿no? Porque mucha gente empieza, pero se queda ahí estancada, no avanza porque no tienen una guía, ¿no? que les Claro. oriente. Un referente también que haya pasado por esos estados, Y ¿no? ¿No, Pablo? es importante, Es es importante. importante. Te quiero decir, tampoco hay que mitificar al maestro. El maestro o sea, no se trata de hacer un mito del maestro, sino simplemente, bueno, hay personas que van por delante del camino de Claro. nosotros, ¿no? Y que por tanto nos pueden ayudar porque van por delante. Yo creo que, por ejemplo, Anthony de Melo. Anthony de Melo, no sé si lo Sí, conoces, lo conozco, lo conozco. pues es un grandísimo maestro. Es decir, que tú lees sus libros o ves sus vídeos, que te da alguno que daba programas de televisión en Estados Unidos, pues es un hombre con una luz y con una fuerza enorme. O sea, se ve que está hablando de una experiencia personal muy profunda, muy liberadora. O sea, un ejemplo cualquiera, ¿no? O sea, por decirte uno bueno, ya está muerto, ¿no? Pero Sí. Murió joven, ¿verdad, Pablo? murió a los 53 años de un ataque al corazón después de la noche anterior haberse tomado una gran comida, un gran comilón. Qué Esto lo bueno. sé porque hay una amiga mía aquí en Madrid que fue amiga suya, y que es una señora muy mayor, y que me lo contó, que había sido así, ¿no? También me dijo que le gustaba mucho comprarse zapatos. A Antonio de Melo le Ah, gustaba comprarse zapatos. qué bueno. Vale, Pablo, otra cosita, cuando hablamos de, por ejemplo, de luz, eh, siempre hablaba, o sea, se nombra mucho la palabra luz, iluminación. Realmente se refiere a una claridad, es como un darse cuenta, ¿no? Más bien es un darse cuenta de lo que tú dices, ya sea sombra o sea lo que esté pasando, pero ese darse cuenta es lo que se refiere a la luz, como que es un foco que te permite ver para quitar un poco. A veces se queda mucho en el aire, luz, iluminación, y a la gente le puede confundir. ¿Es una claridad o a qué se refiere realmente luz, iluminación? Pues vamos a ver, yo te puedo hablar de mi modesta experiencia. Ujú. De mi modesta experiencia, ¿no? Mi modesta experiencia es la siguiente, y es que en la medida en la que tú vas meditando y por tanto vas teniendo menos bullicio mental, ¿no? El fruto primero es la claridad, o la luz, o la iluminación, si quieres, ¿no? O sea,
porque es lógico que donde hay muchas cosas no tienes claridad para ver, pero donde hay menos, porque hay más espacio, ¿no? Puedes ver mejor. Entonces, digamos que el primer fruto de la práctica de vaciamiento interior es la claridad mental. Entonces, eso tiene que ver con la luz, ¿no? O sea, yo creo que eso es casi una cosa estética, o sea, que tú puedes conseguir esa claridad, ¿no? O sea, luego hay una dimensión más mística, que es como un regalo de los dioses, ¿no? O sea, o la experiencia de la gracia, por decirlo cristianamente, ¿no? O sea, que es algo que sí que realmente viene de Dios o viene de los dioses, como quieras decirlo, y que realmente lo que te produce es que tú ves tu vida y ves a los demás y ves el mundo con una nueva luz. ¿Qué significa eso? Significa, primero, que ves la naturaleza muy hermosa, mucho más hermosa de lo que nunca habías visto. A mí esto me ha pasado. O sea, yo no he mantenido este estado. O sea, yo no soy un iluminado, pero sí que he tenido alguna iluminación, ¿no? O sea, porque yo he estado temporadas o alguna temporada pues viendo la naturaleza muy, muy hermosa, muy hermosa, ¿no? O sea, en segundo lugar, los demás. O sea, sientes hacia los demás un gran amor, o si quieres, un gran deseo de entregarte a ellos, de ayudarles, de acompañarles, de quererles, ¿no? O sea, te parecen que son buenos y necesitados, ¿no? O sea, y tercero, una claridad, una luz en torno a tu propia misión. O sea, decir, qué es lo que tienes que hacer en la vida, ¿no? Y eso, ya te digo que yo, por desgracia, no lo mantengo, ¿no? Pero es decir, que viene y va, ¿no? O sea, pero eso te da una enorme libertad, una enorme libertad. Es decir, no tienes miedo, entregas tu vida con facilidad, estás confiado, ¿no? O sea, bueno, yo creo que en distintas medidas, muchas personas que han hecho el camino y que están haciendo el camino espiritual experimentan algo así también, ¿no? Y, o sea, quien lo ha conocido lo sabe. Yo sé que esto es así, que esto existe. O sea, esto no es una invención, esto es un regalo, ¿no? Y, y bueno, pues meditamos un poco, pues queriendo vivir así, ¿no? O sea, luego, pues hacemos lo que podemos, ¿no? Pero lo importante es ser honestos, ¿no? Y no mentir, ¿no? O sea, yo creo que siempre he dicho que si uno va de maestro es un idiota. O sea, que todos somos discípulos, todos estamos aquí para aprender. Si te crees alguien, estás equivocado, ¿no? O sea, porque realmente uno de los frutos esenciales de la meditación es la humildad. Es decir, que te hace comprender pues que eres un buscador, ¿no? Y que estás en el mundo pues para intentar dejarlo un poco mejor que de lo que te lo has encontrado, ¿no? Totalmente. Qué bien, Pablo. Pablo, volviendo un poco al tema de la meditación, también que es lo que más a nuestros seguidores les interesa. El silencio realmente no es una ausencia, no, yo escribí hace poco como que no era una ausencia de ruido, sino que es como una apertura, ¿no? Que lo integra todo, ¿no? Que te permite todo lo que aflore, te lo integra, ¿no? Que el silencio no es ausencia de ruido, no es ausencia de pensamiento, sino es algo como que todo es integrado, ¿no? En ese espacio, en ese vacío. ¿Estás de acuerdo con esa definición de que el silencio, para que la gente no se piensa que tenga que estar en silencio y no escuchar nada, sino al revés, es una apertura donde todo se integra, ¿no? Sí, alguien ha escrito que el silencio no es la ausencia de ruido, sino la ausencia de ego. Y eso es muy bonito y muy Qué bonito. profundo y muy cierto, ¿no? O sea, que en la medida en que no tenemos el foco puesto en nosotros, pues en esa medida, en nuestro ego, ¿no? En nuestra autoafirmación, ¿no? Porque el ego es ese afán de autoafirmación y de posesión que tenemos, ¿no? Pues en esa medida el mundo, las personas, las cosas empiezan a brillar, empezamos a poder distinguirlas, a verlas, ¿no? Claro. Y Pablo, podemos caer en el error de que la meditación sea ya otra como posesión del ego, que el ego use la meditación para que no, ¿no? Que es todo lo Total- contrario, pero se puede caer en ese error, ¿verdad? Totalmente. De hecho, entre los supuestos maestros espirituales hay gente con un ego brutal, ¿no? No quiero poner ejemplos para no herir, ¿no? A las personas, pero vamos, he conocido algunos que realmente son de libro, vamos, o sea, que han dejado, yo qué sé, el ego empresarial para,
para afianzarse en el ego espiritual, ¿no? Pero es ego igualmente, ¿no? Y De decían hecho, que... los padres de la Iglesia antiguos hablaban de que esa es una de las principales, bueno, la soberbia, ¿no? Una de las principales tentaciones, ¿no? Pues la imagen de santidad de uno mismo, ¿no? O sea, creer que en cuanto eres consciente de tu santidad, se convierte en santurronería, ¿no? Es decir, empiezas a tener posturas, formas Claro. tontas, ¿no? O sea, que no son auténticas, ¿no? O sea, el iluminado, el inspirado siempre es el mismo. O sea, porque se trata de eso, no se trata de ajustarse a un modelo. Por eso por eso los grandes maestros son totalmente imprevisibles, ¿no? O sea, impredecibles, ¿no? No puedes saber qué van a hacer, cómo son, sus vidas son completamente insólitas, no se ajustan a un modelo, ¿no? O sea, si una persona no se ajusta a un modelo o rompe los modelos, ahí puede haber alguien con algo de maestría, ¿no? Qué O bueno. sea, pero no es que lo rompa porque quiera romperlos, no es que sea un rompedor, sin más, ¿no? Sino que no es que quiera romperlos, sino que se le rompen, que es distinto, ¿no? No es que esté buscando romperlos, sino que sencillamente no le sirven, ¿no? En realidad, los modelos, yo qué sé, por ejemplo, ser sacerdote, ¿no? O ser profesor, o ser maestro de yoga, o ser lo que sea, es decir, son como cajones que muchas veces nos ayudan a saber qué tenemos que hacer, tal, pero son arquetipos, ¿no? Pero también nos dificultan mucho, porque realmente tú no eres solo eso, o sea, y ni mucho menos, ¿no? Y si eres solo eso, pues prepárate porque vas a sufrir un montón. O sea, tú imagínate la mujer que solo es madre. Pobre hijo. Claro. Pobre hijo, va a estar agobiadísimo. Si su madre solo es madre, joder, qué agobio, ¿no? O sea, ojalá que sea también esposa, que sea también trabajadora, que sea también amiga, que sea también... Pues así lo mismo, ¿no? Es decir, que los modelos muchas veces creemos que atrapamos nuestra identidad y al contrario, la encerramos y la imposibilitamos, ¿no? Pablo, aunque tú te defines como un buen discípulo, ¿tú tienes gente a la que tú estás enseñando y te consideran a ti maestro? ¿O son un grupo de amigos como amigos del desierto que juntos van caminando este camino? ¿O tienes gente que realmente te ve como un maestro? Aunque tú no te veas a ti como maestro, ¿tienes gente que te Gente tienes que a me ve como, sí, hay gente que me ve como maestro e incluso me lo dicen, vamos, me ti? llaman maestro, tal, o sea, y me escriben cartas como quien escribe a un maestro, ¿no? O sea, es decir, que yo procuro, pues igual que esta misma entrevista, o sea, responder con toda sencillez, no subirme la parra, no, porque si no, pues es que no hay que mentir, ¿no? O sea, es decir, que Claro. mentir no está bien, ¿no? O sea, pero bueno, yo sí que creo que necesitamos referencias, ¿no? Y yo entiendo que igual que para mí había algunas personas que han sido referentes, también yo modestamente pueda ser para otros también, ¿no? También creo que me llaman maestro porque como hay tan pocos, entonces hay que coger entre lo que hay, ¿no? Y como no hay mucho, pues basta que alguien, digamos, que lo practique o reflexione o escriba sobre ello para que la gente te considere, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que Dios se sirve de las personas, ¿no? O sea, yo que tengo una visión creyente, pues pienso y providencial, o sea, pienso que las cosas suceden porque hay un designio de amor, ¿no? O sea, pues pienso que efectivamente Dios se sirve de las personas para llegar unos a otros, ¿no? Pablo, cuando nombras, sé que es una palabra que es muy difícil de definirla, pero como hoy en día también genera mucha controversia, mucha gente solo por escucharla se aleja, ¿realmente qué es para Pablo Dor? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la palabra Dios? ¿Qué representa para ti Dios? Sé que es muy difícil a lo mejor definirla, pero... Es lo mismo que el silencio, ¿no? Lo que la gente llama silencio desde una óptica no creyente es lo que los creyentes llamamos Dios, ¿no? Es ese espacio, tiempo en el que resuena todo, ¿no? Eh, o sea, para mí, Dios es la fuente. Dios es la fuente, ¿no? Y para mí, como cristiano que soy, pues Cristo es el camino hacia la fuente, ¿no? Y el camino que nos dice yo soy el camino.
Es decir, que estamos invitados a decir yo soy el camino para ir a mí mismo, ¿no? Claro. Para ir a la fuente que Ahí a tengo la fuente. en mí Ahí a la mismo, ¿no? Y luego y el espíritu es la energía. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es tanto como decir en el nombre de la fuente, del camino y de la energía. Necesitamos energía para recorrer un camino que nos lleve a la fuente, ¿no? O sea, entonces, si me preguntan qué es Dios, yo diría eso, Padre, Hijo y Espíritu, o bien, en lenguaje más laico, fuente, camino y energía, ¿no? Esa energía que me hace caminar hacia mi centro, hacia mi fuente, eso es lo que yo llamo Dios. Y que tú a través de la meditación es como conectas más con esa fuente, por ejemplo. Es decir, es como lo que Sí, decíamos antes, ¿no? Que es la ruta a la pregunta de Leo, ¿cuál es el camino? Pues es la meditación, ¿no? la meditación fundamentalmente, pero no exclusivamente. O sea, también, por ejemplo, el amor a los demás, la caridad, ¿no? O sea, también, por ejemplo, la Eucaristía. Yo celebro la Eucaristía todos los días. También, por ejemplo, la lectura de la palabra sagrada. Es decir, que hay más formas, además de meditar, ¿no? Pero para mí la meditación es la forma por excelencia, la más directa, ¿no? Es decir, es la que hace que todas las demás no sean simples devociones, sino que tengan un tono sapiencial, ¿no? O sea, que no sean simplemente ejercicios más o menos devocionales, ¿no? O sea, que si existe esa conexión silenciosa, todas las demás conexiones puedan también alimentar el alma, ¿no? Si no, no, se quedan en cosas más bien ritualistas o culturales, ¿no? O incluso folclóricas, ¿no? Claro, muy bien. Pablo, y volviendo un poco a la iniciativa que hemos creado nosotros desde Silenciarte 21, que invitamos a la gente pues, a que coja el hábito todos los días de sentarse. Nosotros nos sentamos 21 minutos todos los días, a las 21 horas, pero claro, hay personas que a lo mejor no pueden estar tanto tiempo, pero sí recomendamos, aunque sea 1 minuto, 5 minutos, cojan el hábito de hacerlo todos los días. Tú, bajo tu experiencia, ¿por qué recomendarías a las personas que se sentaran, aunque sea 1 o 2 minutos a diario para crear ese hábito? ¿Lo ves fundamental? ¿Lo ves Pues eso. necesario? Es mejor sentarse un minuto o dos que no sentarse en absoluto, desde luego, ¿no? Pero también es verdad que con un minuto o dos, eh, tú imagínate que te dicen, puedes comer, pero solo un minuto. Puedes comer a solo un minuto, pues, joder, pues tienes que darte mucha prisa, ¿no? Para poder alimentarte, ¿no? O sea, que un Claro, minuto no te puede alimentar mucho, ¿no? O sea, o puedes dormir solo un minuto, no puedes, no puedes descansar mucho, ¿no? O sea, claro, es decir, que es mejor comer un minuto que no comer nada, ¿no? O sea, claro. pero realmente lo que habéis puesto vosotros 21 minutos me parece muy bonito y Sí. muy razonable. Mm. Yo propongo 25, Ah, pero mira, 21, pero 21 me gusta incluso más, porque es un número muy bonito, ¿no? O sea, eh, eh, ¿por qué 21 minutos o 25 minutos? Pues porque realmente prácticamente los 15 primeros se gastan en aquietar el cuerpo y sosegar la mente. Mm. Es decir, que no llegas al nivel espiritual antes del minuto 15 casi nunca, incluso después de mucho entrenamiento, ¿no? O sea, que necesitas pues sosegar, ¿no? O sea, y entonces, claro, si no das tiempo, nunca entrarás en el territorio interior, porque siempre estás Claro. como Pues, interrumpiendo, ¿no? mm, pues Pablo, muchas gracias. Yo creo que vamos a ir cerrando ya la entrevista porque teníamos una horita, que es lo que nos permiten para después poder subirla a la página. Fíjate que no Eh, podía... Bueno, se me pasa rapidísimo, no sí, sabía que ya... ¿verdad? Sí, sí, me pasa rapidísimo. Muy rápido, la verdad es que sí. Espero Y haber cubierto vuestras expectativas, o igual esperabais otra cosa diferente. no, para nada, no teníamos, veníamos sin ninguna expectativa. Es más, yo es la primera vez, bueno, la segunda ahora, porque la primera vez yo fui el entrevistado, que no me lo esperaba. Cuando planteé este proyecto, pues hace 2 días me entrevistaron a mí, que qué buena iniciativa. Soy una persona que me cuesta bastante, la verdad, que hacer esto, expresarme en público, hablar. Es la segunda entrevista que hago en mi vida, imagínate, la primera la del otro día y la segunda está contigo. No sé si me habrás notado un poquito nervioso, te pido No, ya no, perdón de, no, muy coloquial y muy familiar, muy bien, pues, muy normal, ¿no? pues muchas gracias. Bueno, Y nada, vamos a cerrar con la última pregunta que me había hecho Ana. Me dice, desde que me dio un ataque de ansiedad muy fuerte, ya no he podido volver a sentarme a meditar.
como que le da miedo. Después de ese ataque de ansiedad, sentarse le da miedo. Te pregunta qué puede hacer, cómo puede otra vez ella ir un poco reactivando esto porque le da miedo, no puede sentarse ya desde que le dio ese ataque. Bueno, lo entiendo Sí. perfectamente, ¿no? Porque con ansiedad meditar no suele ser bueno, puede ser peligroso, como ya he indicado antes, ¿no? Es decir, yo le aconsejaría rezar, para empezar, no meditar, ¿no? Es decir, que en vez de sumergirse en el silencio, sumergirse en la palabra, ¿no? No significa que tengas que leer muchísimas palabras, pero sí algunas y que a ti te inspiren, que te gusten, ¿no? O sea, decir que recitar, ¿no? O sea, atenta y amorosamente esos textos, ¿no? Y, y luego, pues, sí, si acaso quedarte un poco como con el eco de ese texto, ¿no? O sea, y luego ya volver otra vez a seguir leyendo un poco. Yo aconsejaría esto, ¿no? Porque, bueno, es lo que aconsejaba también Teresa de Ávila, ¿no? O sea, decir que ella decía que a la meditación, a la contemplación, se accedía desde la meditatio, que es lo que nosotros llamamos reflexión, y a la meditatio se accedía desde la lectio, desde la lectura, ¿no? O sea, decir que lectio, meditatio, contemplatio, ¿no? Es decir, que leer puede ayudar a conducirnos poco a poco. No se trata de leer como quien lee un periódico, ¿no? O sea, o una novela, sino una lectura espiritual, lectura lenta, pausada. Eso yo recomendaría eso. De algo que resuene con ella. No estás dirigiéndote a una escritura en especial, ¿verdad, Pablo? Algo que resuene con ella realmente, ¿no? Sí, es decir, De cualquier tradición, de cualquier filosofía. claro, si es una persona cristiana, pues un texto de la Sagrada Escritura, si es de otra tradición, pues textos sagrados de otras tradiciones, o incluso simplemente libros espirituales por ejemplo, yo recomiendo muchas veces Una llamada al amor de Tony de Melo, que es un libro pues maravilloso, maravilloso, ¿no? O por ejemplo El peregrino ruso, que es anónimo, un anónimo ruso, de búsqueda espiritual también, o bueno, tantos, ¿no? Tantos que marcas en el camino del que fue Premio Nobel de la Paz sueco, Dag Hammarskjöld, es un libro de aforismos que ayudan mucho también a meditar. El canto del pájaro, también de Antonio de Melo, que has citado, ¿no? Bueno, y tantos y tantos Sí, libros, ¿no? tanto. Vale. Que Sí, nos pero que le pueden dar. recomiendas eso. Le recomiendas más una lectura que un sentarse a meditar ella, algo Sí, introspectivo. yo creo que la lectura le va a llevar a la lectura y la oración, ¿no? O sea, la plegaria, ¿no? Por ejemplo, Mm, los salmos, ¿no? O sea, la recitación sí, la lectura y la oración, es vale, lo que yo recomendaría. Y eso poco a poco seguramente le va a llevar de nuevo al silencio de manera sin violencia, ¿no? No debe violentarse. En vale. realidad, el espíritu es amigo de la suavidad. O Mm, sea, todo lo que es demasiado violento no nos hace bien. Nos va creando tensión y rigideces, ¿no? Interiores, ¿no? O sea, hemos de tratarnos amorosamente. muy bien. Pues Pablo, un placer. Como tú dices, se ha hecho corto, Bueno, pero la verdad que lo hemos aprovechado bastante. Espero que la gente también pues esté ojalá muy... que ayude y esté a vuestra disposición, ya sabéis, ¿vale? Sí, Un pues gusto. Pablo, pues muchas gracias, mucho gusto. Hasta pronto. Pronto.